Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 230 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Natalia Gelos, Mario Santucho y Facundo Iglesia. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, robo para la corona libertaria, un peronismo cada vez más invertebrado y las desventuras de la obra de Breccia. Diego Españolo, acompañado por su abogado Mauricio D'Alessandro, ingresó a los tribunales federales de Comodoro Pi ayer al mediodía, citado a indagatoria, y después de la lectura de la imputación por fraude al Estado, que pesa sobre él, se negó a declarar y a responder preguntas. El tema de Javier Noguera, bueno, Javier Noguera tiene municipio, tendrá que cuidar la gobernabilidad, tendrá que hacer buena gestión, tendrá que cuidar a su esposa que gobierna hasta viejo. No, tiene que acompañar al gobierno de la provincia para que el gobierno de la provincia pueda gobernar y darle gobernabilidad a todos los municipios. Porque aquí si todos nos hacemos los opositores y no queremos hacer... No. Que no elijo la historieta por vocación, sino que lo hago por compulsión. En el primer bloque te contamos en detalle las 2 tramas de corrupción que involucran a los hermanos Milei y los sacan de las casillas, la causa Andis y el caso Libra. Esta semana hubo novedades significativas en 2 causas de corrupción que estallaron en 2025 y que afectan al gobierno libertario. Estamos hablando de la criptoestafa que promovió el mismísimo Javier Milei y del sistema de recaudación ilegal en la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya terminal es Karina Milei. Libra y Andis son 2 escándalos que representan una pesadilla para los hermanos presidenciales, y esto demuestra que el suelo sobre el que se apoya el éxito de la ultraderecha es bien frágil. En este primer bloque de Crisis en el Aire vamos a analizar los avances en la causa Andis a partir del dictamen presentado por el fiscal Franco Picardi y también las conclusiones a las que arribó la comisión parlamentaria del caso Libra. Bien, empecemos por Andis porque los avances en la causa judicial dejaron a los famosos audios de Españuelo como un elemento menor, si se los comparamos con la cantidad de prueba que se reunió en los allanamientos y que incluye la información de los teléfonos celulares. Hay mensajes de texto, hay audios, planillas de cálculo y también hay apuntes escritos a mano en los cuadernos, así que hay mucho para sacar desde ahí. Bueno, una primera conclusión es que de toda esta reunión que hicieron los funcionarios judiciales en estos allanamientos que mencionabas, Nati, es que una primera conclusión es que este esquema de corrupción multimillonario se sustentaba a partir de 3 pilares, 3 tipos de figuras distintas. Primero, funcionarios de la Libertad Avanza, que cumplían sus roles en la agencia. Un segundo tipo son los dueños de los importantes droguerías, que se veían beneficiados por el esquema de corrupción. Y el tercero son los operadores paraestatales, que tenían un poder absoluto al interior de la agencia, aunque no eran funcionarios con firma. El fiscal demuestra que hay una serie de exfuncionarios de la Andis durante el gobierno de Mauricio Macri, de extrema ligación o directamente miembros relevantes de las mismas droguerías que le venden al Estado, que eran quienes les daban órdenes a los funcionarios actuales de la Andis. Veamos. Vamos a empezar con los nombres. Diego Españuelo, más conocido, una especie de personaje central en este escándalo, por sus audios, era el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, hasta que se filtraron sus audios. El segundo era Diego Garbellini, que oficiaba de director nacional de acceso a los servicios de salud. Este Garbellini, afirma el fiscal Picardi, permitió que personas ajenas a la estructura formal de la agencia, sin cargo ni designación administrativa, tomaran decisiones vinculadas con la gestión y administración de recursos públicos. Accedieron a información privilegiada del sistema de licitaciones de precios y pagos e incluso operaron el sistema de compras de medicamentos y prestaciones desde el exterior del organismo, todo ello a cambio de retribuciones económicas indebidas. Estuve leyendo textualmente lo que decía el informe del fiscal, el dictamen. Según Picardi, Españuelo y Garbellini garantizaron que la Andis funcionara como una agencia al servicio del interés privado. Cuando el fiscal escribe
que se permitió que tomaran decisiones a gente que no era funcionaria, no utiliza una metáfora. Españolo y Garbellini les pasaban directamente un usuario y una clave de acceso a estos ex funcionarios para que entraran y operaran en el sistema informático y en la base de datos de la ANDIS. ¿Quiénes son estos exfuncionarios del macrismo? Bueno, uno es Pablo Achabayán, médico con una extensa vinculación política con gobiernos porteños del PRO. Íntimo amigo de Garbellini, que fungía como jefe en las sombras para, por ejemplo, frenar pagos a determinadas droguerías que, según decía, se portaban mal. Esto indica que se referían a cuando no ponían la guita que tenían que poner, o les ordenaba que incorporaran laboratorios al sistema mediante el cual se gestiona la compra de medicamentos y prestaciones de más alto costo para tratamientos prolongados. Hay audios en los que el tipo le ordena a Garbellini que cierto laboratorio tiene que participar sí o sí de una licitación y después está chequeado que ese mismo laboratorio la termina ganando. Otros exfuncionarios macristas en la ANDIS que operaban como funcionarios paraestatales, es decir, sin cargo, son Luciana Ferrari, que trabajaba hasta hace días en el laboratorio Roche y recibía información anticipada sobre licitaciones, y Matías Palote, que trabajó en la ANDIS hasta el escándalo y recibía órdenes directas de Achabayán para despedir personas sin piedad. Este Palote está vinculado a la droguería Profarma, habitual ganadora de licitaciones. Ahora sí, vamos con un personaje fundamental que es Miguel Ángel Calvete, un tipo pesado vinculado a droguerías y firmas proveedoras de insumos muy costosos. Calvete es propietario de una empresa proveedora de insumos e instrumentos médicos que se llama Indecom, que al parecer era una empresa fantasma que usaba para facturar y desviar fondos. También está muy vinculado a otras droguerías como Profusión y Profarma, y Calvete a su vez está condenado en primera instancia por explotación de la prostitución en departamentos de su propiedad en la ciudad de Buenos Aires. Fue también concejal de Cambiemos en La Matanza. Le preguntamos a Hugo Alconada Amón, periodista de La Nación, que sigue de cerca el caso, que nos contara qué impresión le causó la causa, y esto nos dijo. ¿Cuál considero que es el dato más saliente que revela la causa ANDIS, más allá justamente del esquema de recaudación? Bueno, por un lado, dado que yo soy periodista de investigación, uno de los ejes que a mí más me atrae es cómo funciona la maquinaria de corrupción, de recaudación ilegal. Pero más allá de eso, también lo que aquí para mí resulta notable, hasta por lo pornográfico, es la colonización de sectores enteros del Estado para beneficio de unos pocos. Y entonces, así como en tiempos de Alberto Fernández vimos cómo se facturaba y recaudaba de manera ilegal en la dinámica de los brokers de seguros, y antes con otros gobiernos en otras áreas, resulta notable en este caso cómo funcionarios, luego intermediarios que funcionaban como casi funcionarios paraestatales y empresarios privados se abocaron a recaudar fortunas. Estamos hablando que solo en un eje, solo en 2 años, recaudaron más de 43.000 millones de pesos según el cálculo del fiscal federal Franco Picardi. Entonces, esa idea, la idea de colonización del Estado, de la cosa pública, para fines privados espurios. Eso para mí es lo que más notable resulta de este caso. Además está con pelos y señales, y entonces tenemos, por ejemplo, Miguel Ángel Calvete, que por un lado era un hombre de los supermercados chinos en la Argentina, que por otro lado le daba dinero a Españolo, que por otro lado interactuaba con Achabayán y distintos empresarios, y a su vez su hija, que también era funcionaria del Ministerio de Economía, en pareja con otro funcionario del Ministerio de Economía, también estaba metida en el enjuague. Esa dinámica para mí es impresionante. Bien, ahí escuchamos a Alconada Amón, que ponía el foco en Calvete y su hija. Quizá nos suena el apellido de Calvete porque en una época salía mucho en las radios, porque presidía la Cámara de Supermercados Chinos, como bien escuchamos ahí en el audio. Bien, este tipo, sin ningún cargo formal, era el gran articulador entre los funcionarios oficiales de la ANDIS y las droguerías. Trasladaba la plata en efectivo, hacía transferencias, lavaba dinero, apretaba para favorecer a sus propias empresas fantasmas y también para droguerías grandes con las que tenía acuerdos. Todo esto lo hacía junto a su hija Ornella, que tuvo que renunciar al Ministerio de Economía, donde trabajaba. En uno de los allanamientos a esta joven le encontraron $700.000
y varios millones de pesos que no tenía modo de justificar por qué era que tenía eso ahí justamente, ¿no? En una de las conversaciones con su padre, Ornella le pide que sondee a un capo de una ortopedia para ver si era confiable, y cuando el padre le dice que ya había quedado en reunirse con él, ella en el mensaje le responde, la cita textual es, bueno, un gracias, éxitos, así como largo, ¿no? Y le dice, dale que te compro algo lindo si sale, algo como un Lambo, refiriéndose a un Lamborghini, una granja, lo que quieras. Y Miguel Calvete le responde, no hace falta, con el 3% para KM, una referencia clara a Karina Milei, está perfecto. En las casi 300 hojas de la causa, Karina Milei, el nombre de Karina Milei, aparece una sola vez, nombrada por el fiscal Picardi, y es cuando reconstruye las conversaciones de esta banda en los inicios del gobierno ultralibertario. En un grupito de chat estaban Garbellini, Atabayán y Patricio Rama y Mariano Caballí, estos dos últimos vinculados a Calvete y a dos droguerías también beneficiadas en esta trama delictiva. En esas conversaciones, que son de enero de 2024, Cavalli escribe al grupo y dice: la agencia, refiriéndose a Andis, la va a manejar Diego Españolo, el abogado de Milei. Hay que llegar a Karina Milei, ella es quien define todo. Ese era el mensaje que decía, lo reconstruye Picardi. Lo que reconstruye Picardi es que efectivamente coparon la agencia y efectivamente llegaron a Karina. Para terminar, nombremos al poder real que manejaba la Andis. Entonces, son las droguerías principales Profarma, Génesis, New Pharma, Floresta y Suizo Argentina. Mediante estos operadores, estas droguerías tenían ya pactado un sistema para distribuirse las licencias y condicionaban quién iba a ganar cada vez y en qué rubros, y sumaban además unos sobreprecios astronómicos. Le preguntamos a Martín Astarita, que es doctor en ciencias sociales, que se especializa en corrupción y en sistemas políticos, que nos cuente si ve alguna singularidad en este caso de este gobierno, y nos respondió lo siguiente. Yo veo que hay una similitud entre este gobierno y lo que ocurrió, por ejemplo, en los 90, ¿no? Gobiernos que tienen una orientación neoliberal, promercado, que vienen con un discurso anticorrupción, centrado sobre todo en que la corrupción es un asunto del sector público, y bueno, al poco de andar empiezan a revelarse patrones de corrupción donde el sector privado, empresarios, tienen un gran protagonismo, ¿no? Y me parece que acá, por ejemplo, en el caso Andis, lo que se está revelando es una imbricación entre el poder económico y el poder político muy fuerte. Yo creo que hay un término que me gusta mucho, que está ahora bastante de moda, que tiene que ver con la captura del Estado. Creo que lo que pasó en la Agencia Nacional de Discapacidad nos habla de que es un organismo capturado por el poder económico y el poder político, hay una red, digamos, de políticos y empresarios que ya venían de gestiones anteriores haciendo estas prácticas, y donde todo esto, digamos, esta trama de corrupción está atravesada también por la falta total de controles estatales, ¿no? Y en esa falta de controles estatales creo que es decisiva la prédica de este gobierno de decir, bueno, venimos a destruir al Estado, venimos a desregular, venimos a quitar controles, a quitarles de encima al Estado a los privados, ¿no? Entonces eso repercute en la falta de controles. Entonces, desde ese punto de vista, sí, yo creo que hay un nexo, digamos, una vinculación para hacer en cuanto a la asociación de la línea programática de este gobierno y el de los 90, más allá de que obviamente hay diferencias, pero digamos, entre esa orientación programático-ideológica y los patrones de corrupción que se pueden observar. Bueno, lo escuchábamos a Martín Astarita, como decíamos, comentando un poco las consecuencias, cómo leer lo que sucedió, lo que está sucediendo en el caso Andis, y también empezando a discutir por qué tipo de efectos tiene, ¿no? Y por qué no tiene por ahí los efectos que uno esperaría en el sentido de deslegitimación de un gobierno que a todas luces está atravesado por estos casos de corrupción, ¿no? Pero sigamos ahora con la otra causa que tiene al gobierno en la mira, en la que también hubo novedades esta semana. Nos referimos al criptoescándalo Libra, que antes de lo de Andis
y de los audios de Españuolo, que seguramente recordarán y que acabamos de hablar, bueno, había sido el mayor escándalo de corrupción de la administración libertaria. Coincidentemente, también Karina Milei, el jefe, está en el centro de todo. Parece que pasó mucho tiempo, pero fue este último 14 de febrero, el día de San Valentín, cuando Javier Milei promocionó, o como dice él, difundió en X una criptomoneda desconocida hasta ese momento, Libra, supuestamente creada para financiar empresas argentinas. En pocas horas, miles de personas fueron seducidas por la convocatoria presidencial e invirtieron dinero en la propuesta, y entonces sobrevino el fraude, técnicamente conocido como rug pull, que significa tirar de la alfombra, una metáfora para referirse a lo que hacen unos pocos poseedores de la mayoría de los activos, denominados insiders, porque tienen información privilegiada, cuando deciden vender sus posiciones en el momento indicado para obtener ganancias extraordinarias a costa de la destrucción del valor del instrumento financiero. De esto hablamos en su momento acá, pero queríamos recordarlo. Libra en ese momento entonces se desplomó y unos pocos, como decíamos, hicieron amplias ganancias. Milei, cuando vio que había ya sucedido lo que sucedió, borró el tuit y dijo que él no estaba vinculado al proyecto, pero investigaciones periodísticas y judiciales demostraron que el presidente hizo mucho más que postear en X. Y eso es lo que ahora se termina de confirmar, ¿no?, con el informe que presentó la comisión parlamentaria. Se había reunido Milei con los creadores y promotores de la cripto, con Hayden Davis, un joven y oscuro empresario vinculado a estafas de distinto tipo, también con conexiones con la familia Trump, y que participó en el lanzamiento de distintas criptomonedas que terminaron en estafas semejantes, entre ellas la meme coin de Melania Trump. Y varias investigaciones pusieron como artífices de las reuniones entre, decíamos, Milei y Hayden Davis a, precisamente, la hermana presidencial Karina Milei. Bueno, la cosa es que este martes, después de meses de maniobras dilatorias del gobierno para que no se constituyera la comisión investigadora de Libra en la Cámara de Diputados, finalmente esta comisión concluyó en su informe final, presentado, como decíamos, esta semana, que los Milei fueron engranajes claves, ya sea por acción o por omisión, porque habilitaron esta presunta estafa a nivel internacional. Afirman además que existen elementos suficientes para decir que se habría violado la ley de ética en la función pública, en tanto el presidente promovió un negocio privado contrario al ejercicio ético de sus funciones, y denunciaron penalmente a varios funcionarios, entre ellos al ministro de Justicia Mariano Cuñolo Ibarona. La comisión también había citado a Karina Milei, pero decidió no ir y ahora la vuelven a llamar. Escuchemos a Itai Hackman, que es diputado y vocal de la comisión, estuvo bastante involucrado en toda la investigación que llevaron adelante, a quien le pedimos que nos resuma los principales hallazgos que presentaron en este informe. Bueno, el trabajo de la comisión tuvo muchas dificultades, en primer lugar por el bloqueo de los bloques cercanos al oficialismo y, segundo lugar, por la negativa de todos los funcionarios del gobierno y personas vinculadas al gobierno de básicamente venir a contestar preguntas, a dar testimonio. Así todo pudimos avanzar en hallazgos muy importantes. El primero es la determinación de que Milei fue la primera persona en publicar la información del contrato de Libra, de la criptomoneda Libra. Eso lo hicimos con el trabajo de muchos especialistas que mostraron por qué la principal explicación o justificación que hasta ahora el presidente de la Nación dio, que es que vio la información por ahí y la publicó, es falsa. No solamente es lo que dijo el presidente, sino también lo dijo el jefe de gabinete Francos cuando fue interpelado por la Cámara de Diputados sobre este tema. En segundo lugar, pudimos determinar la identidad de varias personas propietarias de wallets, de estas billeteras virtuales con las cuales se hicieron transacciones en las semanas previas y posteriores a Libra, y identificar ahí particularmente a Terrones Godoy y Mauricio Novelli, que son los dos principales impulsores, con numerosas entradas a la Casa de Rosada y Olivos, que son los organizadores, que fueron los organizadores del famoso Tech Forum, que es donde el contexto en el cual Milei conoció a Key Protocol, Julián P., y luego a Hayden Davis. Esas transferencias de dinero se dan en el contexto de la promoción de Libra,
y hablan de millones de dólares que se transfirieron en favor de estas personas. En tercer lugar, pudimos determinar un modus operandi, no solamente con antecedentes como Coinex y Vulcano, sino incluso con el propio KIP Protocol, con Javier Milei, es decir, un modus operandi sistemático de difusión de tokens o criptomonedas para hacer estafas similares. Y pudimos determinar un mapa de relaciones que va directamente a Karina Milei y a Javier Milei. Y por último, también pudimos acceder a la información de que la investigación de esa unidad especial que creó el Poder Ejecutivo no investigó prácticamente nada. Bueno, obviamente esto es un punto de partida. Nosotros la información la remitimos al Poder Judicial porque el que tiene que determinar, digamos, eventuales delitos penales es el Poder Judicial, pero pudimos avanzar muchísimo, pero obviamente necesitamos avanzar más. El paso siguiente es que vengan a declarar los involucrados. No pudimos hacerlo en la comisión, vamos a intentar a través de la interpelación a Karina Milei y a todas las personas involucradas en esta estafa, pero los hallazgos de la comisión realmente fueron muy importantes. Sumemos un par de números que salieron en el informe a esto que dice Itay. Ripio, el único exchange que ofreció Libra, informó que 1.329 argentinos, y no 5, como había dicho Milei, compraron la criptomoneda y perdieron millones de pesos. Es decir, hay varios estafados argentinos. La comisión también mostró que el total de billeteras que operaron Libra fueron de 143.142. De ese total, la cantidad de billeteras que tuvieron pérdidas fueron 114.410. Por lo tanto, la conclusión es que el porcentaje de billeteras que tuvieron pérdidas con Libra fue casi del 80%. Son 210 wallets que ganaron más de $100.000 y 36 ganaron más de $1 millón. Sí. Recordamos además que hay dos causas, una en Argentina a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Tayano. La comisión también los va a denunciar alegando que sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación, entorpeciendo el ejercicio de nuestras facultades constitucionales. Ese es lo que alegan. Y después está la otra causa en Nueva York, de la que hubo novedades esta semana, porque Hayden Davis y los demás involucrados presentaron anoche sus escritos de réplica solicitando a la jueza de la causa que desestime la demanda. Lo que dice Davis es insólito porque se parece a las conclusiones de la comisión de acá. Dice, vamos a citar, que los demandantes conceden que lo que los persuadió a invertir fueron los posteos del presidente Milei. Claro. Es decir, le está tirando la pelota a Milei para excusarse, diciendo que el presidente jugó un rol fundamental, aunque, acá de vuelta citamos, aparentemente haya cambiado de opinión o haya sido obligado políticamente a retirar su apoyo, precipitando la caída de las cripto, justamente. Sin embargo, a pesar de todos estos movimientos, en la causa Andis y Libra, lo que se ve es que el apoyo popular al presidente no parece haberse visto muy afectado. Y le preguntamos a Sofía Garam, periodista política y de judiciales, ¿cuál es la relación entre la corrupción y el voto en Argentina? Esto nos dijo. Me da la sensación que los temas de corrupción, al menos en los últimos 20 años, los que encerraron y los que complicaron al kirchnerismo, los que complicaron al macrismo, que hubo un montón, y por cierta protección mediática también pasaron por debajo del radar, y ahora lo que está pasando también con el gobierno libertario, me da la impresión que son temas que corroen, pero no a un espacio político en particular. Me parece que los escándalos de corrupción terminan por afectar a toda la clase política y también es un mal de nuestra época porque la despolitización o el ver a toda la política como mala palabra, incluso haber llegado a un gobierno y a votar a un gobierno que identificaba al Estado como el mayor enemigo de la población, y esta también confusión o esta fusión desde lo discursivo de la política y el Estado, como si fueran lo mismo también, además, ¿no? Me parece que es un resultado de estos años de tantos hechos de corrupción.
lo que me parece es que no afecta directamente al momento del voto a algún partido político en particular. Y incluso los núcleos duros, en donde por ejemplo la estafa libre sí pegó en el núcleo duro del mileísmo porque había muchos pibes jóvenes que lo habían votado, que habían comprado cripto o que estaban en ese mundo de las finanzas virtuales. Pero así todo termina siendo como el mal menor y el núcleo duro sigue votando. Lo mismo pasó con el kirchnerismo, había un montón de sospechas de corrupción e igualmente se priorizaban otras cosas, la economía, el crecimiento económico, la inclusión. Y me animo sí a esa hipótesis, a decir que los hechos de corrupción de los distintos gobiernos, el menemismo, que fue escandaloso, el kirchnerismo después, los escándalos del macrismo y ahora los que encierran a Javier Milei, además a muy poco de su gobierno, lo que derivan es en eso, en un desprestigio de toda la clase política y del ejercicio de la política. Bueno, para concluir podemos decir que estas dos causas de corrupción todavía no golpean como debieran a los hermanos Milei a pesar de la prueba acumulada. Pero bueno, como dice Sofía Karam, no torcieron el rumbo de las elecciones, tampoco tuvieron mucho impacto en materia judicial y probablemente no lo tengan hasta que los Milei pierdan el poder, como suele suceder en Argentina y en muchos otros países. Es un momento de plenitud del gobierno con un fuerte apoyo social y también de Estados Unidos, que opera ahí como un actor que a la vez extorsiona y garantiza la estabilidad. Pero la experiencia reciente del kirchnerismo revela que cuando los poderes reales quieren golpear a los mandatarios o exmandatarios, estas causas de corrupción bien sirven, aunque muchas veces están dormidas, pero bueno, después atacan de una manera implacable. Mucho más en el caso de los Milei, que llegaron al poder sin provenir de corporaciones económicas o de la propia casta política. El macrismo, en cambio, colonizó la justicia federal y está poblado de apellidos pesados y por eso nunca padeció de condenas efectivas en su contra importantes. Después podemos trazar una diferencia entre la criptoestafa y la causa Andis. En la primera, si bien la participación del presidente está más que clara, hay un tuit, está aprobada las reuniones, está todo bastante sobre la mesa, después, cuando aparece el lenguaje cripto, se torna todo demasiado abstracto y quizá por eso también su efecto no es tan palpable. Pero en Andis sí que lo es, y se entiende lo que pasó, todos lo entienden, hay anotaciones en cuadernos, mensajes de WhatsApp, audios filtrados, empresas concretas, números, los mecanismos, la corrupción a la vieja escuela ya conocida, pero también hay tres cosas claras que marcaron la administración libertaria en este escándalo: recortes para un grupo vulnerable, destrucción de las capacidades del Estado y su copamiento por empresas privadas. Crisis es una revista de crítica política y cultural. Si quieres acompañar este proyecto y la revista que sale en papel, suscríbete por 1 año. Recibís en tu casa 5 números, uno cada 2 meses. Es la mejor forma de que la iniciativa perdure sin perder filo. Aseguras tu revista, la pones a salvo de la inflación y la relees todo el año. Suscríbete en revistacrisis.com/tienda. Revistacrisis.com/tienda. En el segundo bloque nos metemos con el espinoso estado del movimiento peronista hoy. El 30 de octubre, 4 días después de las elecciones de medio término, Cristina Fernández de Kirchner publicó desde su cautiverio una carta para explicar la sorpresiva derrota electoral de la oposición y entre otras cosas dijo, y acá la citamos: "Es mi deber advertir que se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper el peronismo y el campo nacional y popular en su conjunto". Cerramos estas comillas. Sobre el espinoso estado del movimiento peronista hoy va a tratar efectivamente este segundo bloque. Cristina se refería en esta carta, en primer lugar, a la posibilidad de una ruptura en el bloque de legisladores nacionales a partir de la clásica presión de la Casa Rosada contra los gobernadores, que consiste en prometerles zanahorias para que abandonen el barco opositor y se sumen al opooficialismo, traicionando de esa manera al mandato popular. El kirchnerismo conoce bien el paño porque en su momento, cuando estuvo en el gobierno, desplegó también estas tácticas similares, son partes de la práctica
cotidiana, digamos. Bueno, durante los últimos días, el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con Gustavo Sáenz de Salta, con el tucumano Osvaldo Jaldo, con Rolando Figueroa de Neuquén, con Raúl Jalil de Catamarca y con Gerardo Zamora de Santiago del Estero. Todos ellos controlan una cantidad de diputados y senadores que podrían convertirse justamente en dadores voluntarios de gobernabilidad, como lo catalogó el escritor Jorge Asís a esta especie de personajes. Así es, Nati. Hay de estos que nombraste, no todos son peronistas, pero sí todos se encuentran en ese lugar en el cual pueden estar pronto abonando a la gobernabilidad y dándole los votos al gobierno, ¿no? Los que sí son peronistas de ahí son Osvaldo Jaldo, ahora vamos a hablar de ellos, Raúl Jalil de Catamarca, y bueno, y Gerardo Zamora, que no es más bien radical, pero que hace mucho forma parte también del kirchnerismo. Ya hay muchas señales de que esta iniciativa del gobierno libertario está teniendo bastante eficacia. En Catamarca, por ejemplo, donde decíamos que está Jalil, sí, y que sí es parte de Fuerza Patria, es Vox Populi, que tiene decidido abandonar el bloque del peronismo para fundar uno propio, provincial, desde el que apoyar diferentes iniciativas oficialistas a cambio de dádivas, ¿no? Hay muchas versiones de que los santiagueños que responden a Gerardo Zamora podrían hacer algo similar. Y los tucumanos de Jaldo ya lo hicieron en 2024, así que ahora, o 2023, fines de 2023, así que ahora seguirán con esa estrategia. La consecuencia más inmediata de estos desplazamientos es que cada vez resulta más posible que el próximo 10 de diciembre, cuando asuman los diputados y diputadas electos en octubre, bueno, la ultraderecha puede llegar a tener la primera minoría en la nueva composición de la Cámara Baja. Ese es el objetivo, ¿no? Como por arte de magia, la pintura que dibujó la voluntad popular en octubre va a quedar modificada en diciembre. Esta semana, de hecho, la Libertad Avanza sumó a 3 nuevos diputados a su bloque procedentes del radicalismo y llegó de esa manera a 91 integrantes, la bancada del oficialismo. Por su parte, el peronismo hoy posee un bloque de 96 miembros. Por lo tanto, todavía sigue siendo la primera minoría. Pero si los catamarqueños hacen racho aparte, como parece todo indicar, pierden 4 y quedarían en 92. O sea, prácticamente un empate entre los dos. Y si después otros también salen, bueno, o suma alguno por ahí, los libertarios, se modifica esto y todo parece indicar, o hay una fuerte posibilidad de que sea así. Hay movimientos también de reacomodamiento en el Senado. Ahí todavía hay que ver qué pasa. Pero para comprender más de cerca cómo se gestan estos movimientos tectónicos que algunos consideran como verdaderas traiciones, le pedimos a nuestro compañero Sebastián Pizarello, del colectivo Metacrisis de Tucumán, que nos cuente sus impresiones desde allá. ¿Cómo se ve desde allá estas cuestiones? Escuchemos el audio que nos envió. En Tucumán nuevamente asistimos a una reconfiguración política que puede servirnos para anticipar lo que tal vez llegue a suceder en el resto del país. A ver, recordemos que en 2024 el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, decidió romper con el bloque de Unión por la Patria y formar uno propio, el bloque Independencia. Todo ese año, los 3 diputados que conformaban ese bloque acompañaron la mayoría de las iniciativas del gobierno nacional bajo la premisa de defender a Tucumán. Pero en el 2025, a la luz de la crisis que atravesaba el mileísmo, caso Libra, corrupción, etc., Jaldo empezó a despegarse de su discurso conciliador y promover planteos más opositores. Así llegamos al momento de la conformación de listas, donde el peronismo tucumano logró construir el Frente Tucumán Primero, con todos los sectores internos encolumnados detrás de Jaldo. La campaña fue cortarle la melena al león, pero con los resultados puestos, Jaldo volvió a su postura inicial. En ese sentido hay que mirar la postura o lo sucedido con Javier Noguera, ex intendente de Tafí Viejo y un férreo opositor a Milei, cuya esposa es intendente actualmente de esa ciudad. Jaldo lo apretó públicamente a Noguera para que se suma al bloque Independencia, cosa que finalmente sucedió. Hay que destacar que esa capacidad de Jaldo para encolumnar a todo el peronismo tucumano tiene, entre otras cuestiones, 2 razones. El aparato peronista local, un legado del bucismo institucionalizado, que es fuertemente verticalista y dependiente de los recursos provinciales. Y este es el segundo punto, la discrecionalidad para manejar y distribuir el presupuesto provincial a municipios, comunas y poderes
legislativos y judiciales, lo que le permite al gobernador un manejo y un control férreo de todos los sectores de la provincia. Bien, la importancia de estos cambios y conversiones que se concretan a espaldas de los electores es enorme, porque estamos a las puertas de unas sesiones extraordinarias en el Parlamento donde se van a votar reformas estructurales. Y todo parece indicar que la libertad va a avanzar a pleno. Pero no solo el enemigo opera sobre las tropas del peronismo, que es la principal fuerza opositora. También está el famoso fuego amigo o las durísimas internas que se dirimen sobre todo en el principal distrito del país, la provincia de Buenos Aires. Esta semana en La Plata, la térmica volvió a saltar porque los legisladores provinciales del oficialismo, cuya mayoría responden a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, decidieron no dar dictamen al pedido del gobernador Axel Kicillof para tomar deuda, lo que es considerado desde el axelismo como un ataque a la gobernabilidad provincial directamente. Para conceder ese permiso, las distintas tribus del peronismo, sobre todo la cámpora y el masismo, le están pidiendo al Ejecutivo que reparta una serie de cargos en distintos organismos estatales como el Banco Provincia y también que se avance en el nombramiento de 4 jueces de la Corte Suprema, todos temas que están pendientes. Pero Axel decidió no aceptar ese tipo de negociación porque la considera extorsiva. Hablamos con conocedores de este novelón que ya lleva varios capítulos y nos decían que otra vez está en juego el método de conducción. Para el kirchnerismo se juega la continuidad de un procedimiento decisorio en el que ellos tienen mucho poder, mientras el axelismo quiere emanciparse de este estilo que considera suele ser nocivo. Le pedimos a la periodista Gabriela Pepe, quien desde el portal Letra P sigue de cerca esta trama, que nos cuente cómo ve ella lo que se está discutiendo por estos días en la provincia y nos envió el siguiente audio. La negociación de fin de año en la legislatura bonaerense va a ser decisiva para ver cómo evoluciona la interna entre Axel Kicillof y el sector de Cristina y Máximo Kirchner. Si bien todos los años hay tensiones en la negociación en la legislatura a fin de año, de hecho el año pasado no consiguió Kicillof las leyes que necesitaba, el presupuesto y el endeudamiento. Este año es aún más tenso por 2 razones. Por un lado, hay una cuestión económica que tiene que ver con que la provincia de Buenos Aires está muy ahogada en términos económicos y necesita mucho más Kicillof este año del endeudamiento. Eso requiere muchas negociaciones para que efectivamente se apruebe porque necesita 2/3. Y después, sobre todo, por cómo va a ser la forma de la negociación. Yo creo que eso es lo que va a determinar cómo está parado Kicillof en esa interna, no solamente hacia adentro, es decir, frente a Cristina, frente a Máximo Kirchner, frente a Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, sino también hacia afuera, hacia el resto de los gobernadores y hacia el resto de los dirigentes del peronismo de todo el país. Esto ya pensando en su proyecto presidencial para 2027. Tanto los gobernadores, el resto de los gobernadores, como los dirigentes del peronismo de otras provincias están esperando a ver cómo se planta Kicillof en esta negociación. Si negocia, por ejemplo, todo como parte de un paquete, porque recordemos que además de el presupuesto, la ley fiscal impositiva y el endeudamiento, también hay otras cuestiones para repartir en la provincia de Buenos Aires. O si Kicillof se planta por encima de esa discusión y decide ponerse más en jefe, no entregar puestos políticos a cambio de esos votos. Bueno, todo cómo se dé toda la dinámica de esa negociación va a marcar también qué está dispuesto a hacer Kicillof para convertirse en el jefe político en la provincia de Buenos Aires. Me parece que eso es un poco lo que están viendo los demás, que hay muchos dirigentes que señalan, bueno, tal vez no tiene Kicillof las formas que en el peronismo acostumbran a usarse para ejercer una jefatura, tiene otras formas, pero hay que ver si son efectivas o no para ubicarse en el lugar que Kicillof pretende estar pensando en 2027. Como sugiere Gabriela Pepe, lo que comienza a discutirse es qué tipo de propuesta va a parir el peronismo
para 2027 y en ese punto la orfandad por ahora está resultando galopante. Mencionemos un último episodio que tuvo lugar esta semana que se vincula con este aspecto. El lunes fue 17 de noviembre, que es el día de la militancia peronista, y Cristina recibió en su departamento de San José 1111 a un grupo de 9 economistas que le entregaron un documento con propuestas para un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI. Estas eran las palabras de la expresidenta, ¿no? Que también dijo que el material tiene 400 páginas y fue elaborado por un grupo de 80 profesionales pertenecientes al Partido Justicialista que se reunieron 45 veces para desarrollar ideas. Luego desde el PJ circularon un pequeño texto para la prensa que está lleno de generalidades y el coordinador de los equipos, el economista salteño Emiliano Estrada, dijo que dio algunas notas a la prensa en las que eludió hacer definiciones, por ejemplo, sobre qué propone el peronismo hacer con algo tan esencial como el endeudamiento externo. Bien, nosotros pedimos el documento, o al menos el resumen ejecutivo, que al parecer tiene 40 páginas, pero nos dijeron que no es público, o sea, es solo para Cristina. Logramos sí conseguir, sin embargo, el capítulo titulado Aporte a la discusión sobre la problemática del endeudamiento con el FMI, que tiene 25 páginas y que plantea la idea de reconocer solo una parte del préstamo otorgado por el fondo, ya que supera por mucho lo permitido por el estatuto del propio organismo internacional. Es lo que ya se discutió luego del crédito de Trump 1, digamos, en aquella gestión, a Macri, y ahora se multiplica por mucho con el salvataje de Trump 2 a Milei. El capítulo sobre el endeudamiento termina con una frase que ya escuchamos antes y que es esta: a un préstamo político, una solución política. Pero todo parece indicar que el peronismo no quiere salir a plantear una postura públicamente sobre esto. Así es, Nati, por eso decíamos que antes que Emiliano Estrada, que es un además economista, no sé, bastante ligado al poder provincial, no es un economista especialmente crítico, no podría decir. De hecho, bueno, fue candidato ahora, le fue muy mal en octubre, no entró como diputado, o sea que no renueva la banca, y fue el que salió a dar declaraciones. Y yo lo escuché, por ejemplo, con Fontevecchia, que lo llamó para preguntarle, bueno, de cuál es las propuestas y demás, y por ejemplo con el tema del endeudamiento que Fontevecchia puso en el centro, no dijo cosas incluso complicadas, ¿no? ¿En qué sentido? Básicamente dijo que había que esperar, que para darse un pronunciamiento había que esperar a ver qué pasa, si sigue todo como está, que el endeudamiento externo es insustentable, no sé qué, van a tener que, pero si Milei logra que entren capitales, y entonces, bueno, habría que ver. Es complicado, ¿no? Porque eso implica, también nos decían que no quieren tener un tono bajo, porque hay bastantes diferencias entre estos 80 economistas diferentes, la heterogeneidad del peronismo siempre fue significativa, entonces es difícil terminar de plantear posturas definidas, entonces siempre es un poco diluido la cuestión, y especialmente con este tema del endeudamiento hay un temor a quedar un poco asociados al caos, ¿no? A la cosa destituyente, a la cosa de que le vaya mal al país. Lo cual es un gran problema, ¿no? Porque precisamente lo que se está esperando de una oposición es que salga a dar discusiones fuertes y a generar pronunciamientos potentes ante decisiones extraordinarias que se están tomando y que van a afectar profundamente al futuro del país, con la cual estamos claramente en desacuerdo y muy preocupados, y el peronismo también de alguna manera lo está, pero como decimos, en el día de militancia hace un hecho político, empiezan a pensar sobre un modelo futuro y no pueden salir a discutir. O sea, se mantiene. O sea, es una dificultad muy grande para hacer política. Esa es un poco la sensación. Después, cuando tienen que reconocer el crédito del FMI y no pueden salir, como pasó con el gobierno de Alberto Fernández, es precisamente por no haber hecho política durante todo este tiempo y construido fuerza para oponerse en serio, ¿no? Hay una cosa que quisiera también, antes de cerrar, plantear, que tiene que ver con el audio que nos envió Sebastián Pizarello desde Tucumán, porque lo que veíamos ahí es cómo esta lógica extorsiva que venimos diciendo, que caracteriza bastante a la posdemocracia, ¿no? Se manifiesta esta semana, es lo que tratamos de decir en este bloque, en el desplazamiento de una serie de gente que fue votada para oponerse y ahora va a empezar a dar gobernabilidad,
En el caso de Tucumán, involucró a una persona en particular que se llama Javier Noguera, que es un amigo de esta revista, con el cual hemos intercambiado bastante. Hay un perfil incluso en nuestra revista, y que hasta ahora no solo desarrolló gestiones bien interesantes en su ciudad, que se llama Tafí Viejo, 2 veces intendente, ahora su mujer es intendenta de ahí, sino que además representó durante todo este tiempo algo así como uno podría decir el peronismo progresista, ¿no? Que se opuso, de hecho todo el año pasado y el anterior, él ahora es diputado provincial, a Milei, incluso discutió fuertemente con Jaldo por su alineamiento con la ultraderecha, y acaba de ser electo diputado provincial en las listas de Tucumán, y sufrió un apriete muy fuerte, ¿no? Por parte del gobierno provincial. Lo extorsionan con que no puede, con que va a tener problemas, no le van a dar plata. Ya se lo hicieron en su municipio, en Tafí Viejo, y está siendo prácticamente obligado a, uno podría decir contra su voluntad, girar hacia la posibilidad de un apoyo al mileísmo. Bueno, estas son cuestiones, por supuesto, que él puede, como también supongo tiene margen de acción, o tendrá su decisión, pero nos parecía importante mencionarlo por cómo, por el tipo de dinámica que están en juego, ¿no? Y que es un poco lo que nosotros venimos llamando, hay algo que está funcionando de una manera, o sea, si la democracia siempre, uno puede decir que es formal y tiene procedimientos como esto, que los oficialismos salen a comprar a los gobiernos provinciales, eso siempre ha pasado. Bueno, lo que estamos viendo ahora es, me parece un poco incluso extraordinario respecto de eso, que pone en duda entonces la naturaleza democrática, creo yo, del sistema político actual. Pero bueno, era un bloque sobre el peronismo. Yo diría que para cerrar traigamos una gran frase de John William Cook, aquel peronista revolucionario, gran escritor y bueno, el famoso delegado de Perón en la Argentina cuando Perón estaba en el exilio, que definió al peronismo con una frase bastante genial que hoy renace con mucha fuerza. Él dijo que el peronismo es un gigante invertebrado y miope. La tangente es una línea de fuga para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Esta semana, Ezequiel García rememora el valor histórico de la obra de Alberto Breccia, uno de los grandes ilustradores del Eternauta, y las desventuras de los materiales originales que la componen. La semana pasada, el 10 de noviembre, se cumplieron 32 años de la muerte del gran historietista Alberto Breccia, reconocido en el último tiempo por haber dibujado la segunda versión del Eternauta, la de 1969. Uruguayo de nacimiento, Breccia vivió desde chico en Argentina y trabajó en los mataderos, los cuales abandonó para dibujar. Pronto fue parte de la edad de oro de la industria de los cómics que tuvo lugar aquí a partir de los años 40, y para la cual hizo decenas de páginas de historieta por semana, mayormente de acción, aventuras, humorísticas o adaptaciones cinematográficas. Entre ese caudal, sumado a trabajos para publicidad y libros infantiles, en 1946 empezó a dibujar su primer personaje reconocible, Vito Nervio, que tenía guión de Leonardo Waddell. Y allí se vislumbró la impronta brecciana que antes solamente se esbozaba. En 1958 hizo dupla con Héctor Germán Oesterheld por primera vez en Sherlock Time, que hoy se puede conseguir editada por Coligüe. Y el estilo gráfico de Breccia se afianzó y se oscureció. Y en el 62, también con guión de Oesterheld, llegó una bisagra, Mordcinder, obra maestra del relato, del dibujo y de la experimentación gráfica, que se publicó por entregas en la revista Misterix. Con deudas, 3 hijos y una mujer enferma, Breccia dejó de hacer historietas durante varios años y se dedicó a enseñar, mayormente en la Escuela Panamericana de Arte y en IDA, el Instituto de Directores de Arte. Poco tiempo después surgió uno de los primeros reconocimientos hacia él como autor, a través de Oscar Mazota, que era el codirector de la Bienal Mundial de la Historieta que se hacía en el 68 acá en el Ditela. Era un momento de alta difusión de los cómics estadounidenses y europeos, y Mazota ponía el ojo en los autores de acá, en Breccia y en Pratt. En ese 68, Breccia regresó a las historietas, ilustrando la vida del Che junto a su hijo Enrique, para un guión de Oesterheld, que asombra por su momento coyuntural. En el 69 dibujó, como decíamos, la nueva versión del Eternauta, que Oesterheld guionó para publicar por capítulos en, extrañamente, la revista Gente, y comenzó en el exacto mismo momento en que se desató el Cordobazo, en mayo del 69.
Los tiempos no eran los mismos que cuando Oesterheld escribió la versión original, y cambió un detalle central de guión. En esta actualización, las grandes potencias mundiales entregan América Latina a los invasores. Esta historieta potenció a Breccia a su mayor arco de expresión y de experimentación, y los tonos sombríos, tanto en el dibujo como en los textos, llevaron a que los lectores la consideraran inexplicable y confusa, y mandaran cartas a la redacción quejándose. Y así fue que fue resumida por el mismo Oesterheld para terminarla rápidamente. La década del 70 significó el reconocimiento europeo para Breccia. Gran parte de su obra se publicó en libros y revistas y fue invitado y premiado en salones y festivales. A partir de ahí, dejó de hacer historietas por encargo para, según él mismo contó, ser un profesional que le dedica el tiempo que es necesario y empieza a sentir el gozo de dibujar de otra manera. En los 70 y 80 trabajó junto a Trillo, Sacomano, Norberto Buscaglia, en guiones originales o adaptaciones de cuentos de Poe, Lovecraft, Borges, Quiroga, Rulfo, Onetti, estableciendo una maestría para narrar, experimentar y no repetirse. Estos trabajos se sucedieron a otros como Nadie, que hoy es un libro que se consigue por Do Editores, Buscavidas, Drácula, publicada por Hotel de las Ideas, o Perramus, que tuvo guión de Sasturain y fue reconocida por Amnistía Internacional. Y uno de sus últimos libros, realizados en vida, El Informe sobre Ciegos, adaptación de Sábato. Las ediciones de su obra aún siguen dando vueltas. Hoy sus nietos, Mariano y Silvana Buscaglia, se encargan amorosamente de las vitales tareas de salvaguardar y autorizar los materiales a republicarse. Hace algunos años, la prestigiosa editorial estadounidense Fantagraphics comenzó a publicar la Alberto Breccia Library, una colección de impecable calidad que recoge muchos de sus trabajos. A comienzos de este año se reeditó aquí Viajero de Gris, saga guionada por Trillo en 1980, sobre un prisionero que busca maneras de evadirse mentalmente. Por estos días en Brasil sale Mortzinder en gran tamaño, en Grecia se edita El Eternauta, y aquí Hotel de las Ideas acaba de lanzar El Dorado, el delirio de Lope de Aguirre, uno de los últimos trabajos, que no se conseguía en papel desde los años 90. Pero más allá de estas imprescindibles reediciones, es notorio lo difícil que resulta ver la obra de Breccia en vivo, contemplar esas páginas originales, plenas de experimentación, desbordante de manchas, de papeles recortados, hasta de texturas hechas con plasticola. Justo antes de la pandemia, pudimos ver una magistral exposición de sus obras en la Casa del Bicentenario. Hacía décadas que no podía verse ese material original. Pero volvieron a Francia, tal como habían llegado, porque estaban en poder de su agente. Otra parte de su obra sufrió una suerte distinta. En el 2022 pudo verse en el Centro Cultural Borges la muestra El caso Breccia, con investigación y curaduría de Judith Gociol. Judith, una amiga de la casa, nos cuenta la particular historia de lo que se exhibió ahí. A la muerte de Breccia en 1993, las obras que él tenía en su casa de Haedo fueron depositadas en la caja fuerte de una empresa de seguridad que luego quebró en 2005. A partir de ese momento, el material depositado empezó a aparecer ofertado para la venta en subastas, sitios especializados y otros ámbitos más propicios del mercado negro que del circuito comercial del arte. Ante esto, la familia de Breccia hizo una denuncia judicial, una jueza allanó la empresa de seguridad y efectivamente allí no había más nada. Se abrió una causa contra la empresa, Interpol Argentina dio llamado a Interpol de otros países y se pidió orden de captura internacional del material. Una parte importante de las más de 1000 obras que se encontraban en aquella caja de seguridad, lamentablemente aún no se sabe dónde está. Pero, al cabo de un tiempo, el Departamento de Recuperación de Bienes Culturales de Interpol logró localizar una cantidad de ellas en la provincia de Buenos Aires, en una casa de Gleu, donde una pareja fue condenada por el encubrimiento y no por el robo, a una probation y una multa. Y muchas otras fueron encontradas en Europa, particularmente en España, Italia, Bélgica y Francia. Y allí entraron cuestiones referidas a jurisdicciones y normativas jurídicas de cada país. En Italia, por ejemplo, fueron secuestradas obras en 5 localidades distintas, pero solo el juez de una de ellas consideró que la obra debía volver a la Argentina.
Para el resto, consideró que quienes tenían la obra en su poder la tenían de buena fe, que no sabían que ese material era robado cuando lo compraron. Y cerraron las causas para la justicia. En Bélgica sucedió algo parecido. De todas formas, esas páginas y el resto mantienen orden de secuestro internacional. No pueden salir al mercado para la venta y no pueden exponerse sin que Interpol actúe. Hipotéticamente nuestro país podría comprar ese material, pero no se pueden comprar obras que no son habidas de buena fe. Comprarlas significaría reconocer que no es obra robada. Y Argentina sostiene que esa obra es robada y que por lo tanto debería volver acá. Entonces, ahí medio que todo se traba y entra en un terreno gris. ¿Qué solución quedaría para poder volver a ver esas obras? Judith piensa que con el tiempo quizás esas páginas no localizadas vuelvan a circular y ahí sean captadas por Interpol. O que en algún momento la jurisprudencia cambie y todo ese material se pueda recuperar. Es una gran pregunta. ¿Cómo un Estado se desentiende de una obra tan relevante y lo deja como un problema de privados, cuando estamos hablando de una producción cultural invalorable del país? Así y todo, ¿por qué bogar por ver en vivo sus originales? ¿Por qué desempolvar libros realizados hace más de 30 años? ¿Por qué leer y contemplar a Breccia hoy? Simplemente porque su obra maravilla, resiste. No es algo que se viraliza, algo dibujado en un bar en lapicitos de colores, fotografiado y subido a Instagram. No es algo efímero que se viste de moda, sino que permanece y trasciende. Y nos enseña visualmente. Aquí en Crisis solemos revisitar a nuestros maestros y maestras, tanto desde el pensamiento y las palabras como a partir de la imagen. Releímos y dialogamos con impactantes imágenes producidas en el pasado por Friedrich, Delacroix, Berni, de la Cárcova, Hopper o Supertramp. Y en el fondo, Breccia también siempre estuvo con nosotros. Cuando junto a Hernán Banoli decidimos publicar una serie de historietas cortas basadas en cuentos argentinos, atrás estaba la experiencia de Breccia y Sasturain adaptando autores latinoamericanos en la revista Crisis de los 80. Cuando en el 2023 publicamos 2 historietas que trazaban un paralelo entre los horrores descritos por Lovecraft y el brutal ascenso de Milley, bueno, atrás estaba Breccia adaptando los mitos de Tulu en los 70. Cuando ilustramos unos hermosos textos críticos de Javier Trimboli en forma de historieta, la propuesta gráfica contenía un afán experimental tan habitual en Breccia. En sus últimos 30 años, quizás sus mejores 30 años, Breccia no se repitió ni se estancó. Siempre recalculó, buscó, no se conformó, no generó un estilo porque no creía en el estilo. Criticó constructivamente, repensó y se movió. Entonces, quizás haya ahí una enseñanza. Quizás eso es lo que debamos buscar hoy. Quizás sea eso lo que nos falta. Movernos para construir nuevas visualidades. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Natalia Gelos, Mario Santucho y Facundo Iglesia. En la producción participaron Juan Pablo Hudson, Nico Perrupato, Melissa Rabanales y Nico Pol. La ilustración es de Brenda Greco, Alejandro De Masi editó el episodio, yo soy Flor Badaraco. Este episodio se grabó en FM La Tribu. Chau, hasta la próxima semana.